Café Jurídico, episodio 77, edición navideña. Muy buenas tardes, bienvenido un día más. Hoy martes, día 22 de diciembre, mi nombre es Juanma Delgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y, en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. ¡Comenzamos! Desde la antigüedad, el número 7 ha suscitado un halo de misterio. Para Pitágoras era el número perfecto. Alighieri lo usaba en su obra y la Biblia lo menciona con frecuencia. Son muchas las referencias a este número, las 7 maravillas, los 7 pecados capitales. Además, si te fijas, el número 7 se identifica con el juego y la suerte. Y hoy es nuestro programa 77, y además ha sido el sorteo de la lotería de Navidad. Bueno, ¿qué? ¿Te ha tocado algo en la lotería de Navidad? A mí, como es ya una costumbre, no. Que no es que yo juegue mucho a la lotería, de hecho solo juego en el sorteo de Navidad por aquello de que es una tradición señalada. Pero bueno, en cualquier caso, a mí nunca me ha tocado nada. Lo mío es más bien una aportación a fondo perdido, aunque este año con tener salud ya tenemos que estar más que agradecidos. Mayor suerte que esa no hay ninguna, y bueno, ya se sabe lo que dice el dicho popular, no hay mayor lotería que el trabajo y el ahorro diario, así que no me voy a quejar, la verdad. En general, esto es lo que yo le digo a la gente cuando tiene una situación que no le gusta. A nivel jurídico, entre las cosas que menos gusta y que más miedo dan son las costas judiciales. Es una de esas cosas que suelen sentar como un tiro. Ya abordamos el tema de las costas en nuestro programa número 60, así que si aún no lo has escuchado, este es un excelente momento para hacerlo, porque hoy vamos a dar continuidad a lo que indicaba al final de dicho episodio. Esto es, vamos a hablar del procedimiento de tasación de costas. Pero antes de adentrarnos en el apasionante mundo de las costas, permíteme que haga un breve inciso para hablar de cursosjurídicos.es, el entorno virtual de aprendizaje creado por y para profesionales del sector jurídico, aportando una visión de 360 grados sobre todos los aspectos relativos al ejercicio de este tipo de profesión, con un enfoque práctico y muy orientado a la adquisición de competencias. Y ahora sí, comenzamos con el tema de las costas. Si recuerdas, en el artículo 394 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil tenemos los distintos supuestos en los que procede la imposición de costas. Recordad muy brevemente que conforme al artículo 241, también de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas procesales no son otra cosa que los honorarios de letrado, procurador y peritos que intervinieron en el procedimiento, así como los gastos derivados del mismo. Como te decía al inicio, en el programa 60 tienen analizadas todas estas cuestiones. Pues bien, ¿qué sucede cuando quien gana el pleito lo hace con costas? ¿Cómo se reclaman esas costas a la parte que ha perdido? El procedimiento para reclamar las costas a la parte vencida en el pleito con expresa condena en costas se conoce con el nombre de procedimiento de tasación de costas y aparece regulado en los artículos 242 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Para poder iniciar la tasación en costas habrá que esperar en primer lugar a que la resolución que la impone sea firme. Cuando esto suceda, la parte beneficiaria de las mismas deberá presentar un escrito al juzgado solicitando que el letrado de la Administración de Justicia practique la correspondiente tasación de costas. A dicho escrito tendrá que acompañar necesariamente las correspondientes minutas de abogado, procurador, perito y demás justificantes de todos los gastos que se hayan tenido en el procedimiento y cuyo reembolso se reclame. Para el cálculo de las minutas habrá que estar a lo dispuesto en los apartados 4 y 5 del artículo 242. Así, conforme a los mismos, se regularán con sujeción a los aranceles los derechos que correspondan a los funcionarios, procuradores y profesionales que a ellos estén sujetos, y los abogados, peritos y demás profesionales y funcionarios que no estén sujetos a arancel fijarán sus honorarios con sujeción, en su caso, a las normas reguladoras de su estatuto profesional. Así que, aunque los abogados tenemos libertad a la hora de fijar nuestros honorarios profesionales, en materia de costas tendremos que limitarnos a los baremos orientadores. Ahora bien, una pregunta que resulta bastante interesante. ¿Tiene el cliente que pagar primero las costas procesales para poderlas reclamar después al contrario? Me refiero, ¿es necesario que el cliente haya realizado efectivamente el abono del importe de las distintas minutas para que puedan reclamarse? Si uno lee literalmente el artículo 242.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, muy posiblemente concluya que sí,
Pues el mismo dice literalmente que la parte que pida la tasación de costas presentará con la solicitud los justificantes de haber satisfecho las cantidades cuyo reembolso reclame, por lo que en principio parece que no hay lugar a dudas. Sin embargo, aunque este apartado ha generado mucha controversia e incluso pueden encontrarse resoluciones contradictorias al respecto, lo cierto es que en la actualidad se trata de una cuestión pacífica considerar que este precepto se refiere únicamente a aquellos gastos que se han tenido que pagar durante el pleito, como por ejemplo los depósitos, las tasas judiciales, las indemnizaciones de testigos y demás pagos que puede realizar la parte durante el proceso pero que no constan siempre en las actuaciones judiciales. De ahí que se exija su acreditación. Ahora bien, los honorarios del letrado, del procurador, del perito y otros profesionales que hayan intervenido por cuenta del vencedor del pleito no requieren acreditar su previo pago, pues su intervención ya consta acreditada en las actuaciones. En las notas del programa dejo algunas resoluciones muy interesantes para que puedas profundizar sobre este tema si te interesa. Vale, aclarado ya todo esto del importe de las minutas y la acreditación, sigo con el procedimiento de tasación de costas. Conforme al artículo 243 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no se incluirán en la tasación los derechos correspondientes a escritos y actuaciones que sean inútiles, superfluas o no autorizadas por la ley, ni las partidas de las minutas que no se expresen detalladamente o que se refieran a honorarios que no se hayan devengado en el pleito. Tampoco será incluido en la tasación de costas los derechos de los procuradores devengados por la realización de actos procesales de comunicación, cooperación y auxilio a la Administración de Justicia, así como de las demás actuaciones meramente facultativas que hubieran podido ser practicadas, en otro caso por las oficinas judiciales. Por otro lado, el letrado de la Administración de Justicia reducirá el importe de los honorarios de los abogados y demás profesionales que no estén sujetos a la tarifa o arancel, cuando los reclamados excedan del límite a que se refiere el apartado 3 del artículo 394 y no se hubiese declarado la temeridad del litigante condenado en costa. Ya sabes que el apartado 3 del 394 se refiere a la famosa regla del tercio. Sobre este tema recordad también lo que comentamos en su día en el programa número 60 de la reciente doctrina del Tribunal Supremo, el auto del 15 de septiembre del 2020 que rechaza que en caso de condena en costa se aplique el límite de un tercio de la cuantía del proceso si ello conduce a fijar unos honorarios ridículos atendiendo a la complejidad del asunto y al trabajo efectuado por el profesional. Bueno, dicho esto sigo con lo que iba. En las tasaciones de costas, los honorarios de abogado y derechos de procurador incluirán el impuesto sobre el valor añadido de conformidad con lo dispuesto en la ley que lo regula. Hay que tener en cuenta que tampoco se computará el importe de dicho impuesto a los efectos del apartado 3 del artículo 394. Finalmente, indicar que tampoco se incluirán las costas de actuaciones o incidentes en que hubiese sido condenada expresamente la parte favorecida por el pronunciamiento sobre costas en el asunto principal. Conforme al artículo 244 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, practicada por el letrado de la Administración de Justicia la tasación de costas, se dará traslado de la misma a las partes por plazo común de 10 días. Una vez acordado el traslado, no se admitirá la inclusión o adición de partida alguna, reservando al interesado su derecho para reclamarla de quien y cómo corresponda. Durante este plazo de 10 días es posible efectuar la impugnación de la tasación de costas, que conforme al artículo 245 de la Ley de Enjuiciamiento Civil podrá basarse en que se han incluido en la tasación partidas, derechos o gastos indebidos. En cuanto a los honorarios de los abogados, peritos o profesionales no sujetos a arancel, también podrá impugnarse la tasación alegando que el importe de dicho honorario es excesivo. Por otro lado, la parte favorecida por la condena en costas podrá impugnar la tasación por no haberse incluido en aquella gastos debidamente justificados y reclamados. También podrá fundar su reclamación en no haberse incluido la totalidad de las minutas de honorario de su abogado o de perito, profesional o funcionario no sujeto a arancel que hubiese actuado en el proceso a su instancia, o en no haber sido incluidos correctamente los derechos de su procurador. En cualquier caso, en el escrito de impugnación deberán mencionarse las cuentas o minutas y las partidas concretas en las que hay discrepancias, así como las razones de esta. De no efectuarse dicha mención, el letrado de la Administración de Justicia mediante decreto inadmitirá la impugnación a trámite. Frente a dicho decreto cabrá interponer únicamente recurso de reposición. Por otro lado, si transcurre el plazo de 10 días sin haber sido impugnada la tasación de costas por ninguna de las partes, el letrado de la Administración de Justicia la aprobará mediante decreto. Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión y contra el auto resolviendo el recurso de revisión no cabe recurso alguno.
¿Qué pasa cuando se impugna la tasación de las costas y se admite la misma? Pues bien, en este caso hay que estar a lo dispuesto en el artículo 246 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dedicado a la tramitación y decisión de la impugnación. Conforme a este precepto, si la tasación se impugnara por considerar excesivos los honorarios de los abogados, se oirá en el plazo de 5 días al abogado de qué se trate y, si no aceptará la reducción de honorarios que se le reclame, se pasará a testimonio de los autos o de la parte que de ellos resulte necesaria al Colegio de Abogados para que emita informe. Esto mismo se aplicará igualmente respecto a la impugnación de honorarios de peritos, pidiéndose en este caso el dictamen en lugar del Colegio de Abogados al colegio, asociación o corporación profesional a que pertenezcan. Una vez recabados los dictámenes, el letrado de la Administración de Justicia, a la vista de los actuados, decretará manteniendo la tasación realizada o, en su caso, introducirá las modificaciones que estime oportunas. Importante: si la impugnación fuera totalmente desestimada, se impondrán las costas del incidente al impugnante. Si fuera total o parcialmente estimada, se impondrán al abogado o al perito cuyos honorarios se hubieran considerado excesivos. ¿Cómo sucede en el caso de que se aprobara la tasación de costas sin impugnación? Contra dicho decreto cabe recurso de revisión y contra el auto resolviendo el recurso de revisión no cabe recurso alguno. Cuando se ha impugnada la tasación por haberse incluido en ella partida de derechos u honorarios indebida, o por no haberse incluido en aquellas gastos debidamente justificados y reclamados, el letrado de la Administración de Justicia dará traslado a la otra parte por 3 días para que se pronuncie sobre la inclusión o exclusión de las partidas reclamadas. Transcurrido dicho plazo, se resolverá mediante decreto lo que proceda, y frente a esta resolución nuevamente podrá ser interpuesto recurso de revisión y contra el auto que resuelva la revisión no cabe recurso alguno tampoco. Cuando se alegue que alguna partida de honorarios de abogados o peritos incluida en la tasación de costas es indebida y que, en caso de no serlo, sería excesiva, se tramitarán ambas impugnaciones simultáneamente, con arreglo a lo prevenido para cada una de ellas. Pero la resolución sobre si los honorarios son excesivos quedará en suspenso hasta que se decida sobre si la partida impugnada es o no es debida. Por último, cuando una de las partes sea titular del derecho a asistencia jurídica gratuita, no se discutirá ni se resolverá en el incidente de tasación de costas cuestión alguna relativa a la obligación de la Administración a asumir el pago de las cantidades que se reclaman por aplicación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Bien, ya sabemos cómo se tramita y resuelve la tasación de costas. Veamos ahora una cuestión que me parece muy interesante. ¿Podría impugnarse la tasación de costas por haberse sustituido la defensa técnica letrada en uno o varios actos procesales? Pues en principio no. Como hemos visto, las costas procesales las paga la parte contraria para compensar los gastos ocasionados por el proceso judicial. Por tanto, al condenado al pago, lo único que le afecta es que la cantidad que se le reclama se ajusta a los baremos o aranceles que regulan esa intervención profesional, sin que le afecte que la misma haya sido realizada por uno u otro profesional. En palabras del Tribunal Supremo, la sustitución de la dirección letrada desenvuelve sus efectos, en principio, en la relación contractual existente entre la parte y quien o quienes le prestan sus servicios profesionales, pero no hacen debida para el deudor una partida incluida legalmente en las costas a cuyo pago ha sido condenado. De esta forma, la jurisprudencia es pacífica al afirmar que cuando un profesional actúa en auxilio o sustitución del compañero que ha llevado la dirección del proceso, no es indebida la minutación del acto sustituido, puesto que el trámite se ha realizado y la actuación del sustituto ha estado revestida de todos los requisitos legales. La parte condenada en costas no sufre por tanto ningún perjuicio, ya que no se efectúa una doble minutación, y si por el contrario saldría beneficiada, si dejara de satisfacer la partida de un acto incluido legalmente en la tasación a cuyo pago ha sido condenada. Pues ya he cumplido con lo prometido en el programa 60 de hablar del procedimiento de tasación de costas, que además he recibido muchas peticiones al respecto para que lo hiciera lo antes posible. Espero que el tema te haya resultado interesante. Como siempre, me encantaría recibir tu opinión. Te recuerdo que puedes hacérmela llegar desde nuestra página web cafejurídico.es, desde donde también puedes acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha, escucharlos por series temáticas y por supuesto enviarnos tus dudas legales o pedir que tratemos un asunto concreto. También puedes seguirnos y escucharnos en las principales plataformas del sector. Ya sabes, iTunes, iVoox, Spotify, Spreaker, Google Podcast y YouTube.
Suscríbete, emitimos programa los martes y jueves a las 4:30 de la tarde. En fin, me despido ya por hoy, muchas gracias por tu tiempo, nos vemos el próximo jueves día 24 donde, un día más, acompañados de un café, nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, cuídate mucho y adiós.